Buenos días, amados hermanos, qué bendición. Dice la palabra, es hermoso habitar los hermanos juntos y en armonía. Y hoy tenemos la gran oportunidad de bendecir a nuestro Padre Celestial. Así que vamos y digámosles en esta mañana y gocémonos con Él en este día en el nombre del Señor. El Señor te bendiga, iglesia, y el Señor bendiga a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Agradezco al Señor una vez más la oportunidad que me da de presentarles la palabra que Él
me entregó. Y es una palabra especial en el día de hoy, porque vamos a celebrar a las madres. Vamos a recordar esa mujer que nos trajo a la vida porque el Señor la escogió para ser nuestra madre. Hoy quiero hacer un homenaje a ellas para desearles un feliz día. No solamente a las que son madres físicamente, porque hay muchas madres espirituales, hay muchas mujeres que han ayudado a criar sobrinos, nietos, ahijados. Bueno, de todo eso encontramos en nuestras familias, ¿verdad? Y en nuestra iglesia. Y otras son madres espirituales que tienen una cantidad de hijos impresionante. Entonces, para esas mujeres, vamos a hacer algo bien especial. Ahora es para toda la familia también, porque ahí están los tíos, los esposos, los hermanos. Ahí están los varones integrados en la familia, porque todos somos una familia para el Señor. Bien, como en Colombia no nos gobierna una monarquía, no estamos acostumbrados a los reyes. Lo más cercano que quizá tenemos es el Reinado Nacional de la Belleza, que se conmemora en el marco de la independencia de Cartagena por allá en el mes de noviembre. Pero sí hemos escuchado acerca de otras monarquías, especialmente la de Inglaterra, ¿verdad? Es la que de pronto tenemos más cercana por las noticias. Y es una de las 10 monarquías constitucionales vigentes en Europa. De ellos hemos escuchado bastante porque han dado también bastante de qué hablar en las noticias, los escándalos, los matrimonios que han hecho con plebeyas o Camila llegando a ser ahora mismo la reina de Inglaterra. La reina Isabel II acaba de fallecer ahora en el mes de septiembre del año pasado y su sucesor es su hijo Carlos III, cuya coronación vimos el pasado sábado, 6 de mayo. Pero quiero hablarles también de la reina Isabel I, que fue una figura bien importante en esa monarquía, a pesar de que solamente fue la reina consorte del rey Jorge VI. Ella murió por allá en el año 2002, pero siempre ocupó un lugar de mucha importancia, a pesar de que Isabel, su hija, era la reina. Ahora, ¿por qué estoy hablando de realeza, de reinados, de monarquías? Porque tradicionalmente se ha dicho que las madres somos las reinas de la casa, ¿verdad? A veces no pareciera, pero siempre se ha dicho eso sobre las madres. Este mensaje se titula La abuela de un rey. Ese fue el título que el Señor me entregó y es adecuado para hablar en este día que vamos a celebrar a las madres. También debo decir que voy a hablar de una historia de redención que nos atañe a todos por igual, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea. La Biblia está hecha para todos nosotros. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 13 al 22, que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: Alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama, que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David.
Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las madres y de las personas que escuchará este mensaje. Gracias por los padres, por las familias en general, por los hijos y por todas las personas que integran cada una de nuestras familias. Gracias por las personas que nos van a ver a través del canal de YouTube. Te pedimos que pongas sabiduría en nuestro corazón para comprender tu palabra, para atesorarla y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy comenzando por el final de la historia, porque quiero invitarlos a mirar de cerca la vida de esta mujer llamada Ruth, que mereció el honor de aparecer en la genealogía de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque fue la abuela, en realidad la bisabuela del rey David. Y esa historia está narrada en el libro de Ruth, pero en Mateo capítulo 1, versículo 5, encontramos el nombre de Ruth allí insertado en la genealogía de Jesús. Para que Ruth llegara a ocupar ese lugar de honor, fue sometida, como todas las reinas, a un proceso de elección. Luego pasó por una transformación hasta lograr que ella se apropiara de su posición como reina, para luego ser reconocida, redimida y bendecida. Para llegar a ser la abuela de un rey, Ruth fue sometida en primer lugar a un proceso de escogencia. Y vamos a leer allí en el capítulo 1 del libro de Ruth, versículos 1 al 5. Dice así: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Esto es una historia que conocemos muy bien. Entonces sabemos que Ruth no fue escogida al mismo estilo que fue escogida, por ejemplo, la reina Esther. Pero en el pasaje que acabamos de leer, vemos que Ruth sí fue escogida por su esposo Malón para formar un hogar. Lo que yo quiero resaltar en este punto es el origen de esta mujer llamada Ruth. Quiero decir también que cuando Dios, el Padre, diseñó el advenimiento de su Hijo Jesús, lo hizo con todos los detalles que los podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento y en boca de los profetas. Todos esos detalles se cumplieron desde antes de que naciera en Belén de Judá hasta su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, dicho esto, debemos entender que fue Dios mismo quien escogió a Ruth, una extranjera, una moabita, para ser la abuela de un rey. Por otro lado, Ruth no solamente era moabita, también era viuda y sin hijos. No tenía mayores posibilidades de tener una familia, una descendencia. Pero había una costumbre bíblica que aplicaba para cuando un hombre moría sin hijos, y era que su hermano tomaba a la esposa viuda, se casaba con ella y levantaba descendencia a su hermano muerto para que su nombre no desapareciera en Israel. Pero en este caso, en el caso de Ruth, esa posibilidad también era nula, porque el hermano de Malón, Kelión, también había muerto y Noemí, su suegra, no tenía posibilidades de tener más hijos porque ya era una mujer avanzada en años y no tenía ya cómo tener otros hijos.
Entonces, humanamente hablando, Ruth no podía ser la abuela de un rey. La Biblia dice que nosotros los gentiles éramos considerados extranjeros e indignos de la salvación y de la ciudadanía de Israel. Pero en Efesios 2:19, el apóstol Pablo enseña que por medio del sacrificio de Cristo, ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. De modo que ahora hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo y tenemos el privilegio de ser sus hijos. No me puedo extender mucho en ese concepto, pero lo menciono para tener claro que Dios nunca ha tenido inconveniente en escoger a la persona que Él quiera cuando tiene un propósito ya definido, un propósito en mente. Y el propósito de Dios con la vida de Ruth, espiritualmente hablando, ha trascendido hasta nosotros hoy en día. Por lo tanto, quiero decirle a las mujeres que me están escuchando que no importa lo que haya en tu pasado, no importa de dónde te haya sacado el Señor, no importa lo que hayas sido, no importa si tienes hijos o no los tienes, no importa mucho algo de lo que sucedió antes. Si alguna vez te dijeron que no tenías futuro, eso no importa, porque el Señor es grande, el Señor es poderoso y también puede hacer que seas la abuela de un rey. Y luego que Dios escogió a Ruth, la moabita, para ser la abuela de un rey, entonces vino un proceso de transformación. Y lo vamos a leer en Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 18. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Esas fueron palabras de Ruth a su suegra Noemí cuando ella les estaba pidiendo a sus dos nueras que se devolvieran a sus casas, porque ella había decidido regresar al territorio de Israel. La vida de Ruth fue transformada cuando ella tomó la decisión de seguir a su suegra hasta el territorio de Israel. Ruth abandonó su familia, sus amistades, todo su entorno conocido para adoptar el estilo de vida del pueblo de Israel. Pero el punto más importante aquí es que la base de esa transformación fue una genuina conversión. Ruth no solo abandonó su tierra y su familia, Ruth también abandonó las creencias, los dioses que había en Moab. Ya Ruth no iba a servir más a Quemos ni a Baal. Ahora iba a servir al Dios de Israel. Ahora iba a ser una israelita más, una mujer judía adoptada dentro del pueblo judío. Estaba en camino de ser la abuela de un rey. En 2 Corintios 3:18 dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A partir del momento en que nosotros conocemos a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, mediante su Espíritu Santo comienza un proceso de transformación que va avanzando cada día que pasa, en la medida que vamos pareciéndonos cada vez más a Jesús. Ese proceso también se llama santificación y ese proceso culminará algún día cuando estemos allá en el cielo. Y a propósito de cielo, en la visión del rollo y el cordero en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se postran
ante el Cordero y que entonan un cántico nuevo delante del Cordero que fue inmolado. Y ese cántico dice así: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y ese texto nos indica que en realidad el Señor está transformando a su iglesia para que sea un pueblo de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, te digo a ti, madre que me escuchas, tú también puedes ser la abuela de un rey si te dejas transformar por el Señor. Además, tú has decidido criar a tus hijos en el temor del Señor. Y esa fe que estás sembrando en tus hijos se va a ir pasando de una generación a la otra. A lo mejor tú has recibido un legado de herencia de esa fe. Alguien te la traspasó y tú la vas echando hacia adelante en tus generaciones futuras, tal como hizo Ruth, y por eso llegó a ser la abuela de un rey. Luego de esa transformación, vino para Ruth el momento de apropiarse de su posición. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Un día, Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelec. Si miramos un poquito atrás en la historia, podemos leer que Noemí, cuando regresó a territorio de Israel, llegó diciendo esto: no me llamen Noemí, que significa placentera o alegre o dulce. Más bien llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ruth ha podido sumarse a los lamentos y a las quejas de su suegra Noemí. La amargura, la depresión, la pelea con Dios, el espíritu de contención son muy fáciles de contagiar. Cuando alguien es sometido a un ambiente como ese, lo más seguro es que termine contagiándose, contaminándose por ese ambiente y haga lo mismo que los demás están haciendo. Pero Ruth no se dejó contagiar de Noemí. Ella decidió enfrentar la situación de otra manera. Ella fue bien realista, pero escogió salir adelante. Ella sabía que tenían dificultades, pero escogió otra actitud. No tenían para comer, entonces se fue a trabajar. No había trabajo. Entonces fue a recoger espigas de las que se le caían a los segadores. La ley decía, y lo podemos leer en el Antiguo Testamento, que no se podía segar hasta el último rincón de la siembra, porque esas espigas que estaban allí o las que se caían de los que estaban segando eran dejadas para que el pueblo pobre de la tierra las recogiera para ayudarlos a ellos. Los pobres de la tierra eran los que habían perdido sus tierras por alguna razón. Ruth no se quedó cruzada de brazos ni en la casa esperando que alguien le solucionara su situación. Ella se apropió de sus circunstancias y escogió salir adelante. Trazó un curso de acción y decidió enfrentar el mal momento con ese curso de acción que se cruzó en su cabeza. Y el Señor vio su actitud. Fue el Señor mismo quien le colocó esto allí en su mente. Y el Señor mismo la llevó preciso al campo de Booz, que era un pariente de Elimelec, su suegro fallecido.
De allí en adelante, Booz comenzó a jugar un papel importante en la vida de Ruth y en la vida de Noemí para que el Señor cumpliera su propósito de hacerla la abuela de un rey. Cuando Booz llegó a su finca y preguntó por esa muchacha nueva que estaba allí, el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Ruth parecía una hormiguita trabajando sin descanso. Por eso me recuerda a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. ¿Saben qué? El Señor respalda el emprendimiento de la mujer que pide sabiduría al Señor y se apropia de sus circunstancias para salir de ellas. Y aquí quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que el Señor respalda a la mujer que se independiza y que no quiere sujetarse a ninguno y que escoge facturar y no llorar, como dicen ahora algunas mujeres. No respaldo los movimientos feministas porque conozco muy bien la posición que el Señor nos ha entregado como mujeres y yo me siento cómoda en esa posición. No reniego de ella. No necesito ambicionar nada que esté por fuera de la voluntad del Señor en su palabra. Solo estoy diciendo que tanto Ruth como Noemí dependieron del Señor, de que el Señor les ayudara a solucionar su situación. Y fue así como Ruth decidió hacer algo para remediar sus circunstancias. Y de esa manera, Ruth halló gracia ante los ojos del Señor y ante los ojos de Booz. Esa actitud de Ruth fue premiada cuando llegó a ser la abuela de un rey. El siguiente paso para Ruth, luego de consolidarse en su posición, fue el reconocimiento. Y lo vamos a leer en Ruth capítulo 2, versículos 10 y 12. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Booz no solo se fijó en la mujer nueva y extranjera que estaba allí en sus campos recogiendo espigas. Booz hizo un reconocimiento público y verbal de la forma en la que Ruth había afrontado sus pérdidas y de la forma en la que había decidido enfrentarlas junto con su suegra Noemí para salir adelante. Y a partir de ese reconocimiento, Booz dio unas órdenes a sus trabajadores, que no la molestaran si ella tomaba agua del agua que habían sacado, no la molestaran si ella tomaba comida de la que estaba dispuesta para los trabajadores. Él comenzó a dar órdenes para favorecerla a ella y a Noemí, que dejaran caer espigas. Incluso, miren, que dejaran caer espigas, no eran solamente las que se caían accidentalmente, las dejaran caer a propósito para ayudarles, porque él sabía que eran sus parientes. Ruth, dice la Biblia, se quedó trabajando en los campos de Booz todo el tiempo de la siega de la cebada y luego de la siega
del trigo. Y aquí nuevamente Ruth me recuerda a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Una queja común para nosotras las mujeres es la falta de reconocimiento a nuestra labor. Creo que todas alguna vez hemos reclamado eso. Y todas hemos ido delante del Señor a ponerle la misma queja. Por eso decía al principio que a veces nos dicen la reina de la casa, pero no hay reconocimiento. Lo cierto es que con reconocimiento o sin él, las madres de igual manera ejercemos como reinas. Cuando nos hacemos cargo de la crianza de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los sobrinos, de los primos, de todo el que se nos cruce por el camino, ¿verdad? Nuestros hermanos menores. ¿Saben qué? Quizá estemos criando hombres y mujeres que Dios utilizará en el futuro, en su reino. Quizá lleguemos a ser la abuela de un rey. Y luego Ruth tomó otro beneficio para ella, que fue la redención. Está en Ruth capítulo 4 versículos 9 y 10. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Ya dijimos que era una costumbre en Israel que un hermano se casara con la viuda de su hermano muerto para levantar descendencia y el nombre de su hermano no quedara en olvido. Ese pariente que asumía esa posición era el pariente más cercano. En hebreo era llamado el Goel, el pariente redentor. Y ese era el encargado de liberar a los que hubieran vendido sus tierras que habían empobrecido o que hubieran caído en esclavitud. Ese era el pariente llamado a redimir a sus familiares. En el caso de Ruth, Noemí estaba convencida que Booz era el pariente más cercano y que podía redimirlas. Y por eso fue la misma Noemí la que trazó un plan enviando a Ruth de noche al lugar donde estaba Booz, allí en la era, que estaba resguardando personalmente su cosecha de los ladrones que son típicos del tiempo de los jueces en Israel. Y ya conocemos la historia que está en el capítulo 3, de allí no vamos a leer mucho. Vamos a recordar que Ruth se acostó a los pies de Booz, le descubrió los pies y se tapó con la sábana. A ese acto le han querido colocar todos los colores que nunca ha tenido. Con ese acto, simplemente Ruth estaba reclamando su derecho a ser redimida. Estaba reclamando el derecho a que un pariente, el pariente redentor, el Goel, la rescatara para poder disfrutar de un hogar y de unos hijos que no había podido tener con su esposo muerto. Y también debemos aclarar otro enredo. Si la heredad era de Elimelec, el esposo de Noemí y padre de Malón y Kelión, ¿por qué era Ruth la que debía casarse con el pariente redentor? Porque la edad de Noemí ya no le permitía tener más hijos que pudieran casarse con Ruth. No había otra mujer que levantara el nombre de Elimelec y de sus hijos para que la heredad no se perdiera. Entonces, como Ruth se había convertido en una verdadera hija para Noemí, se había integrado a la vida del pueblo de Israel, era una judía más, era ella quien debía tener el hijo que restituyera la heredad de Elimelec, Kelión y Malón. Lo que Noemí no había previsto era que había un pariente más cercano que Booz.
Pero este pariente, cuando apareció, declinó ese derecho porque él no quería afectar su herencia, la herencia de su familia. Entonces Booz llegó a ocupar el lugar del pariente redentor y rescató tanto a Noemí como a Ruth de su condición. Compró sus tierras y restauró el nombre de la familia en medio de la sociedad judía. La Biblia dice que Cristo es nuestro Goel, nuestro pariente redentor, que compró nuestra libertad a precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario y restauró nuestra relación con Dios que se había roto a causa del pecado. Tampoco podemos dejar por fuera mencionar la cantidad de mujeres que estuvieron presentes en el ministerio de Cristo y el lugar que Cristo otorgó a las mujeres dentro de su ministerio. Para empezar, nació de una mujer llamada María. Y una gran cantidad de mujeres encontramos en la Biblia allí dentro de su ministerio. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Ana, la profetisa que estuvo en el templo. La suegra de Pedro, de la cual no conocemos el nombre. Y muchas otras mujeres, María Magdalena, Juana, Susana, que colaboraban económicamente con el ministerio de Jesús. Las mujeres que fueron a la tumba a darse cuenta, fueron las primeras en darse cuenta que Jesús había resucitado. Y podríamos nombrar muchas mujeres más, pero vamos a dejarla hasta allí. Usted lo puede ver en su Biblia, cuántas mujeres estuvieron presentes en el ministerio de Jesús. Cuando el sistema religioso judío excluía a las mujeres, Jesús las integró a su ministerio y nos redimió de la discriminación de género que hacía la sociedad judía. Porque, repito, él mismo tuvo una madre, María, y Ruth, además de Rahab y Betsabé, aparecen en su genealogía allá en Mateo capítulo 1. Todas ellas fueron abuelas del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Y para completar el proceso que llevó a Ruth a convertirse en la abuela de un rey, no podía faltar la bendición. Y esa está en Ruth capítulo 4, versículos 11 y 12. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. La transacción en la que Booz adquirió las tierras que eran de Elimelec y también decidió casarse con Ruth, se hizo en la puerta de la ciudad. Allí era donde se reunían los líderes importantes y el pueblo en general para decidir algunas cosas que tenían que ver con el desarrollo de la vida en esa ciudad. Y estas personas fueron los testigos de esa transacción. Y esas autoridades de la ciudad de Belén bendijeron a Ruth con dos tipos de bendición. La bendición de Raquel y de Lea, madres de las 12 tribus de Israel, de donde vinieron los patriarcas y de cuya descendencia vino el Señor Jesús. La otra bendición fue la de Fares. Fares en realidad era un hombre ilustre de la ciudad de Belén. Ellos lo consideraban su antepasado más ilustre y al cual le debían seguir ubicados allí en Belén. Entonces por eso desean la permanencia de sus descendientes en esa ciudad. Ese deseo era que la descendencia de Booz y Ruth fuera como la de Fares. A lo largo de la construcción de la iglesia, desde el libro de Hechos de los Apóstoles hasta nuestros días, las mujeres han seguido ocupando un lugar de importancia tal y como Jesús se las otorgó en su ministerio. La verdad, como ya aclaré anteriormente, ni me gustan ni promuevo los movimientos feministas que rechazan el lugar y el papel que el Señor nos ha entregado a nosotras como mujeres. Como cristianas debemos comprender muy bien nuestro papel, que no es para nada denigrante, ni nos relega ni social ni ministerialmente. Ya sabemos
que de la descendencia de Ruth nació el rey David y también nació Jesús. Ruth, sin saberlo, se fue convirtiendo en la digna abuela de un rey. Quizá muchas de nosotras podemos llegar a ser abuelas de un rey. Quizá estemos criando a los pastores, maestros, ministros de alabanza, guerreros que un día serán puestos al servicio del Señor en su reino. Mujeres y madres que me están viendo en este día, quiero que sepan que cuando ustedes crían a sus hijos en el temor del Señor, bien pueden llegar a ser la abuela de un rey, tal y como lo fue Ruth. Inclinen sus rostros delante del Señor. Quiero que recuerden que no importa su origen, no importa el pasado, no importa de dónde vengas, no importa de dónde te sacó el Señor, ya el Señor te ha redimido, ya no eres extranjera ni advenediza, ya no eres moabita, ya eres parte de la familia del Señor. Él te ha escogido para que anuncies las buenas nuevas de salvación. Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dale gracias al Señor por eso. Dale gracias porque te escogió. Es una escogencia inmerecida, pero es escogencia. Tal vez llegues a ser la abuela de un rey. Dale gracias al Señor también por la transformación que ha venido haciendo en tu vida. Dale gracias. Ha sido un proceso duro. Quizás has renunciado a muchas cosas, tal vez a oportunidades laborales, estudios, cargos importantes, realización personal. Pero de pronto, al igual que Ruth, te tocó abandonar tu casa, tu pueblo, tu familia, tu entorno. Pero te has apoyado en el Señor y el Señor ha sido tu respaldo. Tal vez llegues a ser la abuela de un rey. Te has convertido en una mujer fuerte, capaz de soportar largas jornadas, pero has hecho muchas cosas a favor de los tuyos. Pareces una hormiguita trabajando aquí y allá en una cosa y en otra, como la mujer de Proverbios 31. Te has apropiado de tu situación para salir adelante. Has decidido apoyarte en el Señor para sacar tu vida y la de tus hijos adelante. El Señor ha estado allí, te ha respaldado, te ha tomado de la mano y te ha llevado por el camino. Has necesitado fuerza muchas veces y has clamado al Señor y Él te las ha dado cada vez que ha sido necesario, porque Él te está preparando para ser la abuela de un rey. Lo que a veces te acongoja es la falta de reconocimiento y eso te ha causado desánimo muchas veces. Pero el Señor quiere que sepas hoy que cuando nadie te reconoce, que cuando nadie ve tu labor, que cuando nadie te da las gracias, el Señor sí ve. El Señor sí ve, el Señor está allí para ti. Él es tu consuelo, Él es tu apoyo, Él es tu respaldo, porque Él te está preparando para ser la abuela de un rey. Mujer, madre, hoy quiero recordarte que no tienes nada que temer. El Señor ya te ha redimido. Te ha comprado al precio de la sangre de su Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario. El enemigo que te acusaba ya no tiene ningún poder sobre tu vida. Tu situación ha cambiado porque ahora el Señor te ha colocado en una posición importante y tal vez llegues a ser la abuela de un rey. Y el Señor hoy está derramando bendición sobre cada mujer, sobre cada madre, sobre cada abuela, cada tía, cada madre espiritual que está escuchando este mensaje. Sobre todas aquellas mujeres, el Señor está derramando hoy una bendición especial. El Señor se va a glorificar en tu descendencia, en la descendencia de este grupo de mujeres que Él ha escogido, porque el Señor va a levantar reyes y sacerdotes de tu descendencia. Es su promesa. El Señor está levantando reyes y sacerdotes para su reino. Por eso el Señor está bendiciendo a las madres, a las abuelas de reyes y sacerdotes. Ora conmigo. Bendito Señor, hoy te damos gracias por las madres. Muchas gracias por la labor que has colocado en sus manos. Muchas gracias por renovar sus fuerzas cada día para sacar adelante su familia. Hoy bendecimos a las madres, a las tías, a las abuelas, las hermanas mayores y todas aquellas mujeres que han fungido como madres. Que el Señor les siga dando sabiduría para la tarea
que realizan. Las bendecimos en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga, iglesia. El Señor te bendiga, madre. Feliz Día de las Madres para todas aquellas mujeres esforzadas y valientes que dedican sus vidas a sacar adelante hijos, reyes, sacerdotes para el reino del Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús.